Buenas tardes, ya la profesora ya me presentó, sí. Chicos de escuchar, ya me conocen, soy profesora de matemáticas. Doy casi todos los años de la escuela, o sea que más o menos conozco desde el primer hasta el sexto año la matemática que se da acá en la escuela, aparte soy la profesora de consulta de la escuela. No soy especialista en estadística, pero sí manejamos algo de estadística porque, bueno, he dado estadística bastantes años y cuando ella me trajo la inquietud hace varios años, que empezamos a armar una capacitación de estadística, era más que nada cómo presentar la información. Porque nosotros cuando buscamos información, sí, muchas veces la información es accesible. ¿Sí? Yo, por ejemplo, la semana pasada yo puse datos estadísticos para cambio climático, que es el tema que me dicen que van a trabajar este año con la ONU. Años anteriores hemos trabajado sobre otras inquietudes, o sea, sobre otros temas. La verdad es que datos sobre cambios climáticos abundan, ¿sí? Pero no son certeros, porque siempre es sobre un plan a tanto tiempo, aparte, convengamos que a las empresas hay una cierta cuestión de ocultar mucho el tema de los datos, entonces yo me voy a basar más que nada en cómo organizar la información, cómo leerla y cómo sería factible el tema de la utilización de esa información. Porque ustedes cuando tienen que defender o en un modelo de ONU, sé que ustedes exponen la problemática de su país, exponen la problemática de los otros países, que se hacen en conjunto, que se llevan en común, que estoy llevando yo a cabo, y a veces la información se puede presentar de manera muy positiva y a veces de manera muy negativa. ¿Sí? Y es un mismo dato, un mismo porcentaje que vos, depende de cómo lo establezcas, ¿sí? Puede ser muy certero de forma positiva o puede ser muy certero de forma negativa. Bien, entonces, nada, comencemos. Yo traigo, ¿sí? Sé que me dice la profesora que ustedes no pueden presentar gráficos, pero bien, ¿cómo leemos esos gráficos? Porque, como les digo, yo googleé y puse en internet, ¿sí? En el buscador, datos estadísticos para cambios climáticos, se apareció un montón de gráficas. ¿Pero qué quieren decir estas gráficas? Y bueno, la cuestión está aquí en cómo yo voy a leer para que a mí sea favorable la información que me arrojan estas gráficas. Si nosotros nos fijamos la primera gráfica, que es el tema de la evolución de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Trabaja sobre el resto del mundo, lo dice el resto del mundo y después hace hincapié en 4 países. ¿Sí? El rojo va para China, el celeste va para Estados Unidos, que miren, más o menos constante la emisión de carbono. ¿Qué tal? China, miren cómo ha aumentado. Yo estaba leyendo, yo no soy especialista en edad, no soy especialista, sé que ya han tenido ustedes la charla respecto de la parte de biología, la parte de geografía y la parte de economía. Yo solamente en esta pequeña capacitación vamos a hablar de datos, ¿ok? Datos geográficos, datos demográficos, datos respecto de lo que arroja la información, ¿sí? Bien. Si nosotros nos fijamos cómo se leen estos datos, más que extraer los porcentajes o extraer los números ¿sí? específicos, lo que yo me fija, lo que me ayuda, miren, lo que me ayuda a mí este tipo de gráfico es ver qué tan constante o qué tanto evoluciona la información a lo largo del tiempo. Si ustedes se fijan, miren, este gráfico parte desde 1959 al 2022 con emisión de dióxido de carbono. Yo no sé qué lo provoca específicamente, más de lo que yo leo. O sea, yo no voy a ahondar no voy a ahondar en lo que es la parte de qué es lo que lo produce o qué es lo que lo acentúa, ¿sí? ¿Qué es lo que aumenta, ¿sí? Entiendo que es un poco de todo. A nivel de industria y nosotros mismos emitimos dióxido de carbono, o sea que en nuestro hogar y todo, de más o menos de lo que he tenido que informarme, pero no soy especialista. Pero este tipo de gráficos, mire, se tiene que, y el verde es la India.
un país es el país más densamente poblado. Y miren sus emisiones de dióxido de carbono respecto, bueno, y el país más poblado, ¿sí? Densamente poblado quiere decir que respecto del metro cuadrado, ¿cuántas personas entran en ese metro cuadrado? La diferencia está, ustedes ya lo saben, del país más poblado, que es China, que es el que tiene mayor cantidad de habitantes. Y miren, ha aumentado exponencialmente, o sea, el incremento en los últimos 20 años es mucho más respecto de los otros tres países. El celeste Estados Unidos, el azul es la Unión Europea y el verde es la India. ¿Sí? O sea, que ese tipo de gráfico a mí me permite comparar y ver la evolución, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Mientras que esto es lo que se conoce como diagrama de torta. Los que ya tienen estadística o han tenido alguna noción de estadística, este es un diagrama de torta o gráfico circular que me permite a mí en esta cosa, en este tipo de datos, de gráficos, perdón, lo que me permite a mí no es comparar la información, sino que este tipo de gráficos me permite a mí saber cuánto corresponde o qué porción de la torta corresponde a cada característica. Por eso es que se lo conoce como gráfico de torta o diagrama de circular. Si ustedes se fijan, en este caso dice emisión de gases de efecto invernadero son las causas, ¿sí? Si ustedes se fijan, edificio, transporte y gas siempre se trabaja sobre porcentajes. Bien, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Y por último, tenemos muchos más gráficos, ¿sí? Por último, tenemos un clásico diagrama de barra. Bien, a mí aquí me permite también comparar información, pero siempre sobre un mismo dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso habla de la población de España, luego lo extraje, después vamos a ver de qué páginas extraje toda esta información. Población de España afectada por el ozono. Y me dice a lo largo del año más o menos en millones de personas, desde 0 a 50 millones de personas, quienes son las afectadas por el tema del ozono, ¿sí? Bien, son tipos de gráficos que a mí, si bien no los puedo presentar cuando estoy defendiendo mi modelo, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que ustedes sepan que cuando ustedes se encuentran con estos gráficos en la búsqueda de información, cada gráfico, ¿sí?, me permite obtener determinados datos, ¿sí? El primero, miren, si ustedes se fijan, es un gráfico comparativo. El segundo gráfico es un gráfico de información, qué porción corresponde a cada característica, ¿sí? Y el tercero es sobre una misma base, cuando va aumentando o decayendo una misma población. ¿Entienden? En este caso es España, ¿sí? La cantidad de personas. ¿Bien? Vamos con el siguiente, noticias. ¿Sí? Hay un 50% de probabilidad de que el calentamiento global supere el 1,5, los 1,5 grados en los próximos 5 años. Bueno, ustedes ya deben haber visto que un grado afectaría, o sea, cada grado que se aumente en la temperatura global de la Tierra vienen las catástrofes. Inundaciones, ni hablar de calentamiento global porque se derriten los hielos. La desaparición de los países, yo no sé si estará acá presente algunos casos que les ha tocado Micronesia, pero esos países desaparecen apenas aumenta un poquitito más el nivel de los océanos, que coincide muchas veces con el derretimiento del hielo, y eso coincide con el aumento de la temperatura global. Miren, esta noticia habla de un 50% de probabilidades. 50% de probabilidades, cuando hablamos de probabilidades, se habla de mis casos favorables sobre la totalidad de los casos. Cuando hablamos entonces, tengo chances, o sea, un 50, tengo chances de que ocurra o de que no ocurra, ¿sí? En el caso del 50% es como que ustedes tiran la moneda, ¿sí? O cae de una cara o cae de la otra. O sea que o cambiamos o no cambiamos. En este caso, ¿cómo leo la información? Si cambio, ¿sí? Cambio favorablemente, puedo revertir esta situación. Eso es lo que significa cuando yo leo el 50% de probabilidades. Si no cambio, es una certeza de que vamos al 1,5 dentro de 5 años. No sé si me entienden. Eso se lee así cuando yo veo tablas de probabilidades o información en la probabilidad. Este tipo de
noticias, sí, este tipo de títulos en las noticias me leen de que cambio favorablemente, voy a revertir esta situación. Si no cambio, o sea, 50 y 50, si no cambio, vamos al desastre. ¿Se entiende cómo se lee así la información cuando habla de probabilidades? Entonces, y luego tenemos otro, yo saqué extraje de otra noticia. Miren cómo se va presentando la información. Dice, la ONG toma como referencia los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que no sé qué significa ese dato, dice, según los cuales el aire contaminado por ozono ha afectado en el 2021 a 34.6 millones de personas en el Estado español. Miren esto, la diferencia. Vamos a esto. ¿Cómo pega más? Y ahora acá vamos cómo usar la información. Si yo la trabajo acá en un gráfico, ¿sí? A mí este gráfico, si yo no lo sé leer, a mí no me arroja nada. A mí me dice, miren, vamos con el siguiente. En el 2021, 34.6 millones de personas, se me fue. En el 2021, 34.6 millones de personas en el Estado español, ¿sí? O sea que es el 73% de la población. Pero miren aquí, vamos al 2021. Si yo no lo puedo leer, ¿qué me dice a mí esta barra? A mí esa barra, a mí no me dice nada, no sé, yo recién vi que se compara año a año cómo va aumentando o decreciendo las personas afectadas por ese malestar. Pero cuando a mí me lo ponen en millones de personas, a mí me choca, ¿sí? Porque me lo establece ya individuo a individuo. Yo sé que 34.6 millones de personas están afectadas por ese mal, ¿sí? No sé si se va entendiendo cómo se va trabajando la información. El gráfico de recién era una noticia que yo traje de España. Cuando me trajo este gráfico, sí, yo lo observé, lo analicé y después empecé a buscar más información de España que me arrojara qué es lo que quería decir ese gráfico. Entonces encontré otra noticia, sí, que ahí ya me lo traducía, ese mismo gráfico me lo traducía a datos. Entonces, y miren esto, ¿y qué me afecta más? Decir 34.6 millones de personas, quiere decir un 73% de la población. Y bueno, depende de lo que yo quiera afectar, porque si yo digo un 73% de la población, yo sé que eso es mucho. Entonces, si me entienden, es mucho, un 73% es mucho, ¿sí? Pero me afecta más cuando yo lo llevo a individuos. Cuando yo ya hablo que son 34 millones de personas las afectadas por ese mal en un país industrializado del primer mundo, sí, no sé si creo que es del primer mundo, entonces, no sé, uno me dice que es mucho, pero el otro me pega. No sé si se entiende. Y esto es lo que ahora vamos con el tema de la información, cómo yo puedo manejarla de manera positiva y cómo yo puedo manejarla de forma negativa. Cuando yo quiero que algo impacte, esos porcentajes tengo que tratar de llevarlos a siempre a cantidad de personas. En cambio, cuando yo quiero que algo como que se diluya en el tiempo, es mejor decirlo cortito así, al pie así, 73% de la población, o 73% de la población. Afecta, pero no en gran medida, ¿sí? Porque el 73% implica que yo tengo que hacer una cuenta mental, más o menos, decir, bueno, el 73%, verlo, no sé si me entienden, trabajarlo sobre una base de porcentaje, bueno, pasa la mitad, más o menos cuánto será, si no sé la cantidad de personas que tiene un país, ese 73% no me afecta. En cambio, si yo lo hablo en función de millones de personas, yo no sé cuánta población tiene España. Pero ya el hecho de que me diga 34.6 millones, o sea, 34 millones 600, aproximadamente 600.000 habitantes, es un número que impacta, porque es casi la población de la Argentina. O sea, no sé si me están entendiendo. Y yo no sé cuánta población tiene España, pero ya el número, o sea, en habitantes ya es algo que me duele el corazón. La presentación tiene que ver si yo voy a manejar las estadísticas mías o las del otro.
Exacto. Si van a hacer las mías, Vamos con un porcentaje. El porcentaje pasa así, ¿no? adelante, pasa. Y si son otros, pues bajamos el número de personas que se y ahí investigos y al porcentaje lo trabajo en números, o sea, en números de personas, ¿sí? Sobre todo el tema ahora, bueno, ya vamos a ver cómo influye el cambio climático, que ya lo de la parte de economía, porque sé que tuvieron el sábado pasado tuvieron la parte de economía, entonces saben que es tremendo lo que influye en la economía el cambio climático. Entonces, miren, si yo al de recién, en este mismo gráfico, fíjense, le pongo colorcito, yo no necesito saber mucho de esto, no sé si me entienden, para saber que la temperatura acá es más fría, miren, y acá va siendo más caliente. Hay colores que definen, el azul es frío, el rojo es cálido, ¿sí? Entonces, toda forma de analizar la información y ver, y buscar los gráficos que yo los pueda entender, ¿ok? ¿Sí? Porque ustedes, si no han tenido estadística o no saben qué tipo de gráficos toman, busquen los gráficos que mejor les ayuden después a organizar su información. En este caso, miren, yo busqué ese gráfico que habla de el tema del calentamiento global, ¿sí? Yo no entiendo el calentamiento global, pero yo entiendo que ahí la temperatura va aumentando. Y ni siquiera sé si 15 grados es frío o calor, pero sé que acá esto está más frío y allá al final está más caluroso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces busquen gráficos siempre ustedes puedan poder traducir. Lo mismo, vuelvo al anterior. Ese gráfico es bonito, presenta la información, ¿sí? Me va diciendo cuántos habitantes por año tengo, sí, afectados por el tema del ozono, pero a mí por ahí no me arroja mucho, así que yo lo quisiera hablar. Pero sí, si lo traduzco a personas, como dijimos recién, eso ya cambia la cosa. La otra manera que puede pasar la información muy diluida, un 73% se arrima al 75%. ¿Estamos de acuerdo? Un 75%, si yo lo traduzco a fracción, pongo 75 sobre 100 y lo pongo en la calculadora me lo simplifica y me arroja la fracción 3/4. Si yo digo también, miren, es decir, 3 de cada 4 españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado, o sea, si lo traducimos acá, sí, miren, nosotros somos españoles, cada 4 de nosotros, uno se salva. Cada 4, uno se salva. Cada 4, uno se salva. 4, uno se salva. Si vos te pones a pensar cuántos somos aquí, y uno solamente se está salvando de respirar el exceso de ozono. No sé si me entienden. Otra forma de presentar la información. El impacto que nosotros tenemos. Obviamente. O sea, entonces, volvemos a lo mismo. Yo considero que el porcentaje es un número, o sea, que vos tenés que tener como para traducir el porcentaje, tenés que tener como más información que si lo pones así como, dicho mal pronto, así como al bife, así. Si yo quiero poner algo que impacte mucho, el porcentaje no es lo más conveniente. Por eso es que la mayoría de la información respecto al cambio climático está dada por porcentajes, porque no hay información certera, ¿sí? Bien. Volvemos a lo mismo. Miren, si yo quiero que algo de lo cual yo no manejo mucho se diluya, entre 8 y 12%, estamos hablando de esto ya la parte de salud, estoy buscando distintos temas. Por ejemplo, acá dice enfermedades que transmiten alimentos y el agua, respecto de las inundaciones y todo el tema de derretimiento de los hielos árticos y el aumento del mar. Dice, las enfermedades transmitidas por el agua rondan entre un 8 y un 11% de riesgo con diarrea de los trópicos y los subtrópicos. O sea, aumenta eso. A mí ese 8 o 12% que aumente no me indica mucho si yo no tengo conocimiento de la población, volvemos a decir.
porque ese 8%, si yo más o menos entonces tengo que tener información de toda la población que hay en la zona, ¿sí? Porque vamos en el periferio, en toda la zona de los trópicos y subtrópicos. Si yo no estoy en conocimiento, ese 8% a 11%, como que no me afecta mucho, ¿sí? Miren esta otra información, el clima más cálido aumenta la producción, bueno, la resiliencia, y miren aquí cómo está. Dice que las personas infectadas de malaria y todo, y la fiebre amarilla, en América del Sur subirá de 25 millones en el 2020 a 50 millones en el 2080. Loquísimo, nosotros estamos dentro, parte de la Argentina está dentro de los subtrópicos, ¿sí? Entonces, bueno, lo saben de geografía. O sea, nosotros estamos dentro de esos 50 millones. Yo me asusto. No sé si se entiende cuando hablamos de porcentaje y lo traducimos a personas. Otra forma. Sí, el primer gráfico a mí me dice, esto me interesó, el tema de los desplazados, las personas desplazadas por cambios climáticos, por desastres, terremotos, inundaciones, sobre todo inundaciones, tsunamis, bueno, todo lo que lleva las consecuencias de los desastres ecológicos. Incendios, como en el Amazonas, cosas, o sea, y habla de, miren, volvemos, 4.8%. Ese mismo gráfico está así en el planiferio. No me arroja mucho. Traducido acá a un diagrama de barras, donde aquí están los países y aquí está el porcentaje en unidades. Miren, yo lo marqué ahí, dice que Cuba 4.8 de personas desplazadas, ¿sí? Primer país de desplazados, personas que se han tenido que desplazar de su lugar porque ha habido una inundación, porque ha habido un incendio, porque ha habido, no sé, un terremoto. Estamos hablando de ese tipo de personas desplazadas. Cuestiones que trae aparejadas el cambio climático. Y miren aquí. Ahí. Me busqué, porque ese 4.8 de personas, volvemos a lo mismo, no me dice a mí muchos datos. Entonces puse, bueno, cuánto era la cantidad de habitantes que tiene Cuba, que es el primer país de desplazados. Me dice que tiene 11.260.000 personas. Y después calculé allá el 4.8%, ¿sí? De esas personas. En un país que tiene la cantidad de habitantes, a ver, de Buenos Aires más o menos, ¿sí? De una provincia nuestra, estamos hablando de 500.000 personas que han tenido que ser desplazadas de sus hogares. Volvemos a lo mismo. ¿Qué afecta más? ¿El 4.8 o las 540.000 personas? ¿Sí? Entonces, van viendo cómo tienen que hacer uso de esa información. Es una información que todos ustedes tienen en la mano, está en las páginas de internet. Ustedes tienen que investigar sobre los países que les ha tocado. Cuando yo quiera defender lo mío, porcentaje. Cuando yo quiera afectar, sí, es mejor traducirlo a personas. Además, si comparamos con Somalia, la que fue a Somalia, claro, entonces vos, exacto. Si vos querés comparar, ojo, si vos querés hacer comparativas, los porcentajes funcionan muy bien, ¿sí? Porque los porcentajes siempre trabajan sobre su población específica. Porque si vos lo traducís, si vos no querés comparar mucho y te buscas otro país, por ejemplo, pequeño, ese porcentaje, ese 4.8% va a depender de menos, o sea, va a significar menos cantidad de personas porque la población de ese país es menor. Entonces, si vos querés comparar y que los datos queden más o menos diluidos, y no es lo mismo los 540.000, por ejemplo, de Cuba, que nuestro 4.8% acá en Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Sería, claro, tal cual, usted lo ha dicho. ¿Se entiende lo que él quiso decir? O sea, representan la misma cantidad de personas, pero respecto de la población de China, esos 500.000 habitantes es una nada. O sea, que se desplacen 500.000 habitantes en China no es significativo. Se desplazaron 500.000 habitantes en Cuba y bueno, o sea, casi todos están ahogados. O sea, si lo podemos decir así, ¿bien? Otra cuestión, entonces vamos a cálculos, ¿sí? Lo que estábamos diciendo.
Busqué esto me apareció una diapositiva, que ya hablaba del cambio climático, saqué una de ellas y que me pareció interesante porque, y acá hablamos del tema de producto bruto. Dice que el cambio climático en los países templados, esto resalté aquí en celeste, en los países templados de la región de cambio climático provocaría una pérdida equivalente alrededor del 1% del producto anual. Entonces, wow, y habla, bueno, de los países andinos, Centroamérica y Caribe, o sea, lo que es América Latina. Entonces, yo dije, bueno, el Producto Bruto ya sabemos que no es algo físico, o sea, sino es lo que produce un país, el Producto Bruto Interno es lo que produce un país, es el dinero que se produce, ¿sí? En función de las empresas, en función de las transacciones. Entonces, como yo decía, 1% que va a haber una pérdida de ese Producto Bruto. Entonces, bueno, a ver, me fui acá están las páginas, y me fui a la estadística, la estadística del Producto Bruto, ¿sí? No sé si lo puedo... Y busqué cada país de América Latina, y son millones y millones de dólares. Bien, si nosotros tenemos pérdida del 1%, volvemos a lo mismo. A mí no me indica mucho el 1%, pero cuando yo lo traduzco en millones y millones de dólares, y ese porcentaje aparte se va acumulando a lo largo, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿por qué entonces llego al 137%? Es una perspectiva de acumular el decadencia de porcentaje. Es que vos depende de cómo lo trabajes, ¿sí? A tu información es cómo va a afectar. Bien, entonces me voy aquí, ¿sí? ¿Por qué llegamos a ese 137% en el 2007 y todo? Porque el 1% en este caso, ¿sí? Se va acumulando de año a año. Si yo saco, entonces tengo que ir sacando de ese 1%, ¿sí? Yo tengo una pérdida de ese 1%. Entonces ya mi Producto Interno va reduciendo. Una vez que lo reduzco en un 1%, o sea, va a quedar un 99%, le tengo que sacar un 1%. No sé si me entienden. O sea que el 99% va a reducir en otro 1%, a su vez de ese 1%. No sé si van entendiendo. El porcentaje no es que yo saco, si mi Producto Bruto era de 200 millones, ¿sí? El 200 millones va a ser el 1% todos los años, o sea, el 1% de 200 millones, ¿sí? El 10% es 20 millones, el 1% son 2 millones, hablando así más o menos. Entonces, es una pérdida de 2 millones anuales. Pero esos 2 millones no es que los voy a perder todos los años 2 millones, sino que al año siguiente voy a perder el 1% aparte de ese 2 millones. O sea, que voy a perder 2 millones, 2 millones 20 mil. Y después voy a sacar ese otro 1%. Entonces se va a ir haciendo un montón. Entonces, cuando hablamos de pérdida del 1% del PBI, tengo que también tratar de manejar ese tema de la acumulación de porcentajes. ¿Okay? Si tienen alguna duda para presentar cuando hablemos de pérdida de porcentaje y todo eso, me pueden buscar, no tengo ningún problema. Bien. Entonces, ya estaba. Y bueno, por último, nada, era cortita la capacitación. Y sí me gustó algo que busqué, que no lo puedo ver, era encontré una calculadora climática gratis, ¿sí? Donde yo ingreso los datos y me permite ver cuánto emito yo. ¿No? ¿Ah? No se puede entrar a la calculadora. Sí, me puedo mostrar. Ahí lo entramos y hacemos un ejemplo. Está buenísimo. Yo me sorprendí, porque yo cuando lo encontré empecé a llenar los datos y emito dióxido de carbono mucho más de lo que creí. Y eso que composto y todo, pero bueno. Y a ver si lo puedo. Le damos a la 5.
si me deja. No me deja buscar acá. No sé cómo compartir la pantalla no con Bueno, si la quieren, se las comparto ya acá a través del... Entonces, ahora todos podemos marcar, pero si buscan, la página es calculadora-medio climática. Y me gustaría que todos pudieran ahora ver, si tienen celular o algo, que pudieran entrar. Es la calculadora, ahí ponemos la dirección. Esta calculadora-medio climática. Esta es la calculadora, por lo que estaba viendo, es la calculadora de IPCC, algo así es la ONG de los especialistas en el cambio climático. Es la calculadora que ellos han trabajado y aparece un robotito donde dice comencemos y te van a empezar a preguntar, los datos son parecidos a los que están en ingreses, han ido todos a Anchipurá, pero que está el televisor grande donde vos vas colocando cuántos minutos tardas en bañarte y todo. Entonces, bueno, cuando empiezan, cuando arrancan, ¿qué te dice? Ajá, ya empezaron. No sé si en el celular, yo esta mañana la conecté en la computadora y me sorprendió bastante. Me dijo que contaminó más todavía. No quería alterarme. El hecho ya de poder usar el auto contamina un montón. Si lavas en el lavarropa como muchas veces, también ya contamina un montón. Así que bueno, nada. Y en mi tiempo, ¿ah? Sí, lo único que me bajó, por ejemplo, esto es de sí, lavo, pongo agua, el agua, no dejo el agua corriendo cuando lavo, entonces eso me reduce un poco. Bueno, eso me no, eso me olvido la mayor parte de la vez. Bien, nada, cualquier duda, ¿sí? Cualquier ayuda que necesiten, que ustedes estén dudando si cómo presentar determinado tipo de información, si les conviene más o ayuda de pasar tal índice a porcentaje y tal porcentaje a cantidad de personas, me buscan. Yo estoy dispuesta con ayuda. Así que bueno, y espero que les haya sido de provecho. Esto, bueno, lo comparto, se lo paso a la profe al PowerPoint y están ahí son poquitas páginas, pero hay un montón. Ahora, ¿qué es de lo que yo he leído? Hay como muchos datos, pero todos son los mismos de cambio climático. La mayoría de los países tienen como plan a 30 y ahora, bueno, están hablando a 50 años. Eso ya lo han visto en las otras capacitaciones, pero hay pocos datos certeros. Todo sobre una base de probabilidades, porque ni siquiera las empresas a veces arrojan sus datos. Entonces, evidentemente, el cambio climático, ni hablar por el uso de combustibles fósiles, es increíble, los gobiernos incluso no trabajan sobre una base 100% certera. Eso fue lo que más a mí, por lo menos lo que más me impactó en la búsqueda de la información. Pero bueno, también ustedes, que son los especialistas, y los otros profes que han tenido con las charlas, ellos, bueno, que van a brindar más información al respecto. Si necesitan ayuda con la parte estadística, con la parte de numérica, estoy para lo que necesiten. Para mí creo que ha sido bastante interesante porque, bueno, esto de posicionarnos de una u otra forma es lo que realmente vamos a tener el impacto en el otro. Así que, ¿y por qué no hay datos tan certeros? Porque estamos hablando de un mundo probado. Y
ante esa probabilidad no hay certeza, lo único que los pronósticos son pronósticos. Sí, el tema es, el tema del 50% es, para mí fue, o sea, que manejo el tema de probabilidades, fue como, cuando me aparece esta noticia es, o sea, cuando te hablan de ese tipo de probabilidad, que es o todo o nada, ¿sí? 50% vos tenés que salga una cara o la otra, ¿sí? Nada, como fuerte, porque entonces el cambio es ya, las acciones son ya, porque de aquí a 5 o 6 años es eso, encaminas a eso. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, distinto cuando te dicen 40 o te bajan las probabilidades, entonces vos como que ya quedas tranquilo, pero un 50% es, si vos lo analizás, es un todo o nada. Entonces, bueno, manejar probabilidades, manejar las estadísticas, manejar los gráficos, poder leerlos, ayuda a que uno también tome dimensión de qué es lo que necesita, bueno, cada país resolver, obviamente de acuerdo a su problemática, pero qué es lo que necesitamos básicamente también nosotros como personas para que ese cambio se produzca y pedirle a nuestro gobierno que empiecen a producir esos cambios. Así que bueno, ha sido un placer. Por acá la lista. Estamos